precisamente para hablar de este tema, saludo con gusto a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, profesora e investigadora en Derecho del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctora, muy buenas tardes. Bienvenida a Milenio Televisión. Gracias, es un placer estar con ustedes. Muy buena tarde a ti y a todo el auditorio. Gracias. Entendiendo que el título 42 fue una política para expulsar precisamente a los migrantes de la frontera y evitar la propagación del COVID-19, fue una medida de precaución para evitar que más personas se contagiaran. Ahora, ¿ya está justificado entonces terminar precisamente con el título 42 o esto sería un error que estaría cometiendo a lo mejor Estados Unidos o qué otras opciones tiene en la mesa? Bueno, abolir el título 42 es efectivamente la consecuencia del anuncio que hizo Biden de la terminación del COVID prácticamente como una enfermedad pandémica, sino en todo caso endémica. Entonces sí es una consecuencia racional y lógica de ese anuncio que hizo Biden. Ahora, ¿qué queda en suplencia del título 42? Porque tampoco es una carta abierta a invitación irrestricta a los migrantes para llegar a los Estados Unidos. En suplencia del título 42, que como tú bien has dicho, retorna de manera inmediata a los migrantes sin documentos, entra el título 8 de las leyes migratorias de los Estados Unidos y que sigue siendo, quizás no la creación de un tercer estado que reciba a los migrantes indocumentados, pero que sigue siendo igual de agresiva, en el sentido de que también promueve, por ejemplo, la devolución de migrantes indocumentados mediante procedimientos muy breves para que puedan retornarlos a sus territorios. Entonces, no es que también se va a facilitar el ingreso de los migrantes. La otra también es que este título 8 puede llegar a criminalizar a los indocumentados reincidentes, aquellos que ya habían sido devueltos por no tener papeles y que lo vuelven a intentar, estarán sujetos al título 8 con las consecuencias penales que pueden existir en torno a esto. Ahora, también viendo el éxodo de migrantes que están llegando a la frontera, particularmente hacia Tucson, Arizona y por supuesto a Texas, es que también Biden ya tomó la decisión anunciada esta semana de los 1,500 soldados para ayudar de carácter administrativo, no para el refuerzo de la ley, no para detenciones, pero sí para ayudar a desahogar estos éxodos que puedan estar llegando y que, bueno, sí te dan en una situación y un panorama a observar importante de que sale el título 42, pero que Estados Unidos se está preparando para estos ingresos masivos que se pretenden hacia su territorio. No por nada vemos, por ejemplo, al gobernador de Texas haciendo movimientos vía terrestre en camiones para mandar a migrantes documentados, por ejemplo, hacia Chicago, y a una gobernadora que también está pidiendo que ya no les manden a Chicago, por ejemplo, a Illinois, a los migrantes. Entonces también vemos de ambos lados de la frontera una saturación, pero también esta paralización de las políticas públicas que no están sabiendo cómo van a responder a los derechos humanos por las detenciones y devoluciones de estos grupos humanos. Ahora bien, esto requiere realmente una gran coordinación, comunicación, sinergia entre México y Estados Unidos, porque si bien con el título 42 todas estas personas que fueron expulsadas terminaron esperando este proceso en México, ahora es una problemática del país vecino que tiende a salirse de control, que ha generado muchas reacciones en contra, principalmente por lo que esto conlleva de tener gente en las calles, sin trabajo, sin dinero y que están a la deriva. Entonces, lo que termina, entre comillas, solucionando Estados Unidos para que no ingresen a su territorio, pues se terminan quedando en México y el problema se termina quedando aquí. ¿Qué tiene que pasar? Sí, es correcta esa observación, pero repito, sí es un problema bilateral en este sentido, pero sí a México le genera un mucho mayor problema por el impacto que genera en la zona fronteriza, que tampoco son estados altamente, o zonas altamente desarrolladas, donde efectivamente los migrantes varados generan una problemática. Sin embargo, tampoco por cuestiones humanitarias es importante señalar que hay que tratar de desahogar y darle salida con algún tipo de visado humanitario a estos flujos migratorios. Ahora, ciertamente los estados limítrofes, pero también el gobierno federal está intentando también dar apoyos para tratar de consignarles o darles algún tipo de empleo temporal en lo que sus situaciones se resuelven. Esto, por supuesto, que toma tiempo junto con la inestabilidad que crean. Aquí es donde también estamos observando cómo se ha volcado
toda la sociedad civil o las organizaciones no gubernamentales para prestar el apoyo a estos grupos. Entonces, sí, hay un esfuerzo denodado, pero que requiere de mayores inversiones, no solamente por parte de México y del gobierno federal, sino en todo caso de la cooperación internacional, específicamente de Estados Unidos, quien es el que ha generado este tipo de tapones en la frontera. Hay que señalar también que hay un esfuerzo importante por parte de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, a partir del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugio y el Asilo, como el ACNUR, también para tratar de credencializar y apoyar a todos aquellos migrantes que hoy día portan visas de carácter humanitario, visas temporales, y a los que están también apoyando con cuestiones económicas, ¿no? Entonces, que hay un esfuerzo, pero es insuficiente para el número de llegadas que estamos observando en los últimos años. Solamente decir que en el 2022 Estados Unidos recibió 2.7 millones de migrantes sin documentos. Entonces, sí es una cifra alarmante. México Claro. también en el mismo año alcanzó un porcentaje de incremento de migrantes sin documentos del 43%. Pues sí, es una cifra bastante alta. Ya estaremos atentos a lo que suceda cuando el título 42 llegue a su fin y cómo continuarán estas políticas migratorias. Doctor Ileana, ¿algo que le gustaría agregar para finalizar? Bueno, pues que no se nos olvide a todos los que vivimos en este país, que estamos hablando de seres humanos desesperados que están huyendo de circunstancias adversas, no solamente de pobreza, sino incluso de conflictos armados y, por ejemplo, también consecuencias de cambio climático, y que tenemos que generar estos mecanismos empáticos, pero también asertivos para tratar a otro ser humano en condiciones de desigualdad. Así es, sabemos que salen de su país en busca de una mejor calidad de vida. Gracias, doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, quien es profesora e investigadora en Derecho del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, por su tiempo para Milenio Con todo Televisión. gusto, buena tarde. Buenas tardes.